lo prohibido de lo permitido y en función de eso actuar. ¿Se entiende? Entonces, el juicio de reproche no es a sus características, sino a su comprensión mental y su capacidad en función de aquella comprensión de dirigir sus actos. Entonces, yo lo que hice en la anterior clase fue establecer un esquema comparativo entre lo que decía, lo que dice el Código Orgánico Integral Penal y la postura que defiende la dogmática penal. Recuerdan que coincidíamos nosotros en el primer y segundo requisito de la culpabilidad. ¿Estamos? Primer requisito mutuo del COIP y de la dogmática penal para la suerte de culpabilidad era ser imputable, no imputable. ¿Ok? Coincide. Segundo requisito, el conocimiento de la anticuridicidad de la conducta. Coincide también. Conocimiento de la anticuridicidad de la conducta. Y el tercer requisito no hay en el COIP, pero sí dogmáticamente. Y el tercer requisito es exigibilidad de un comportamiento distinto. Y esto yo lo dejé claro en la anterior clase porque cuando yo requiera que se resuelva vía COIP, solo son 2 requisitos, vía dogmática 3 requisitos. Bien. Trabajamos el primer requisito coincidente del COIP y de la dogmática penal, y es la imputabilidad. Llegamos hasta acá, hablamos un poco. Regreso porque muy seguramente aquí habré terminado la anterior clase, ¿no? Dimos conceptos, todo. ¿Qué tiene que suceder? Ya, ¿dónde llegué? Roselín, ¿qué tienen los documentos? Hasta capacidad de culpabilidad crean las condiciones o facultades mentales idóneas para comprender la realidad, determinar los mandatos sociales y motivarse conforme a la ley. Bien, ok, entonces lo mismo, todos. El primer requisito para decir puedo confirmar culpabilidad es esta llamada imputabilidad o capacidad de culpabilidad. Ok. Aquella persona que tenga capacidad de culpabilidad es imputable. Y aquella persona que no tenga la capacidad de culpabilidad se denomina inimputable. ¿Ok? Pero habíamos establecido que la capacidad de culpabilidad está vinculada directamente al desarrollo mental, al desarrollo cognitivo, a las facultades mentales que tenga la persona. ¿Qué significa desarrollo mental, desarrollo cognitivo, sus facultades mentales? Si ustedes me permiten, es el camino o el proceso evolutivo de la persona para comprender los mandatos sociales y normativos y en función de ello actuar. ¿Qué quiero decir con esto? Para sencillo ejemplo. Expliqué el ejemplo de mi hijo y la prohibición de golpear a los amigos. Ya. ¿Qué es lo que me diferenciaba a mí de mi hijo? La edad. Y lo que habíamos dejado sentado es de que yo ya a mis 33 años de edad, es absolutamente seguro que mi desarrollo mental ha permitido entender que está prohibido socialmente, y no solo socialmente, sino también a través de la norma. Todas y todos aquí saben que está prohibido tocar genitales de otras personas. ¿Y lo saben desde cuándo? Desde que tenemos memoria. Claro, ¿y cómo se fue reforzando eso? Porque no es que un día salió en la tele y nos dijeron no se tocan los genitales ajenos, sino hubo muchos espacios en los que se fue reforzando lo prohibido, ¿sí o no? En la escuela nos dieron sexualidad o educación sexual y se decía claramente no toquemos genitales ajenos porque son partes íntimas. En casa hicimos lo propio. En las amistades, cuando empezábamos a compartir con nuestros pares, finalmente seguía llegando los mensajes de lo que no se debe hacer. Ejemplo, todos los amiguitos de 9, 10 años sabían que no se podía robar la cosa que era ajena, ¿sí o no? Pero todo viene siendo una construcción de años tras años, tras años, tras años. Entonces, finalmente, claro, aunque mi hijo sabe que está mal golpear a los amigos, claro, ha sido el refuerzo mío, el del hogar, el de la escuelita, el de los abuelos, el de las tías, el de los tíos, el de toda la gente que le está colocando y robusteciendo. Es decir, una semillita que deja lo prohibido y le va llenando de ideas que digan, verás que es prohibido, verás que es prohibido, verás que es prohibido. ¿Con qué propósito? Con el que se comporte conforme a ley y que finalmente no cause daño a nadie, ¿se entiende? Pero claro,
este escenario de capacidad de culpabilidad como una suerte de desarrollo mental para comprender los mandatos normativos sociales está también vinculado a actuación conforme dicha comprensión. Esto fue lo que dije en la última clase, que yo siempre lo he anotado y muy seguramente todos ustedes. ¿Por qué digo entonces que la culpabilidad es un juicio de reproche? ¿Ok? ¿Por qué menciono como juicio de reproche? Porque una persona, fíjense ustedes, que tiene 18 años, una persona que tiene 18 años, que ya ha tenido 18 años de mensajes, de desarrollo, de análisis, de insistencias, le ha quedado clarísimo el mandato social y normativo de los toques genitales ajenos. ¿Está claro? Y esta persona se ha metido en algún lugar y ha tocado los genitales de una señorita. ¿Estamos? Entonces, no le estoy reprochando al acto, ya es conducta típica y antijurídica. Esto está superado. Le vamos a reprochar a él, a este... Le vamos a reprochar a él, a este sujeto al cual está mentalmente en perfectas condiciones, comprende lo que está prohibido y permitido, durante mucho tiempo se ha llenado de ideas claras de aquello que se permite y se rechaza, y siendo tan claro de lo que se permite y se rechaza, siempre puede actuar conforme dicho entendimiento. Todos y todas saben que está prohibido tocar genitales ajenos, pero si van y tocan genitales ajenos, ¿les podemos reprochar porque sí sabían que eso estaba prohibido? Obvio, ¿se entiende? Pero no pasa lo mismo si es que tiene 3 años o 4 años, porque el proceso o el desarrollo mental y cognitivo no es tal que podamos exigirle o reprocharle un acto que a todas luces es una conducta típica y antijurídica, pero resulta ser imposible de reproche por las condiciones en las cuales se encuentra en ese momento de su vida, 3, 4, 5 años. ¿Se entendió esto? Entonces, el primer requisito de la culpabilidad es la imputabilidad, o también llamada capacidad de culpabilidad. Entonces, por regla general, ojo, por regla general, todas y todos somos imputables. Todas y todos tenemos capacidad de culpabilidad, por regla general. Pero sin lugar a dudas existen causas para descartar la capacidad de culpabilidad, causas de inimputabilidad. ¿Siguen hasta acá? ¿Alguien se perdió? Voy de nuevo. Ok. Estoy en la última categoría dogmática. Como ustedes recuerdan, para que estemos en la última categoría dogmática es porque necesariamente superé las 3 anteriores. Esta última categoría dogmática hace referencia de manera directa a la persona a quien le estamos reprochando el delito, ¿ok? Para poder confirmar de que la persona se le puede reprochar, para poder confirmar que existe culpabilidad, necesito cumplir 3 requisitos según la dogmática, ¿sí? Según el COI, 2 requisitos. Si cumplo los 2, culpable. Si cumplo los 3 según la dogmática, culpable. ¿Estamos hasta ahí? ¿Parejos estamos hasta ahí? El primer requisito es tener capacidad para ser culpable o capacidad de culpabilidad. ¿Ok? ¿Cómo puedo saber si una persona tiene o no tiene capacidad de culpabilidad? En función de su desarrollo mental, desarrollo cognitivo. Si una persona se encuentra en condiciones óptimas, adecuadas o promedio para entender los mandatos sociales, mandatos normativos, ¿qué es un mandato social normativo? Está prohibido robar. Está en la norma que está prohibido robar, se sanciona el robo. ¿Listo? Todo el mundo sabe que cogerse cosas ajenas está prohibido. Pero no solo porque todos lo sepamos de inicio, sino porque además el propio COIP sanciona el robo. ¿Vamos? Entonces, lo primero para saber si puedo confirmar o descartar el requisito 1 es observar o verificar el desarrollo mental de la persona. ¿Estamos? El desarrollo mental me va a permitir confirmar o negar esta capacidad. Si no estoy en condiciones para comprender los mandatos y actuar por esa comprensión, soy inimputable.
Pero si estoy, en condiciones de comprender los mandatos y actuar conforme dicha comprensión, la persona tiene capacidad de culpabilidad. ¿Me sigue hasta aquí? Ejemplo. Lo coloqué en la última clase, regreso. Mi hijo tiene 2 años y medio, yo tengo 33 años. Vamos a comparar de que conté la historia de la escuela, de la careta de Ford, que le pegó a los amigos. ¿Se acuerdan esto? Hoy le tocó de víctima, hoy aguantó. ¿Ok? Pero finalmente, ¿cómo va esta historia? Sí, digo, mañana le toca. Mañana no pensarán que yo promuevo que se estén dando golpes. Escuchen. Él y yo, a ver, supongamos que yo soy la persona que me pongo la careta de cuerpo y le meto un golpe al compañero profesor de aquí. Listo. Y cuando me llame la comisión académica, la comisión que me esté juzgando, yo diré que soy joven. Pero claro, cuando le reprocho penalmente a mi hijo los golpes, y supongamos que eso, no minimicemos, hagamos este ejemplo sencillo. Los ejemplos de que mi hijo no solo es que le empujó al amigo, le empujó contra el lavabo y tiene una fractura en la cabeza. ¿Sigue? Estaban lavándose y eres como es molestoso que usted le empujó. El guagua se fue de cara a la llave de agua y se abrió la ceja, listo, tiene una cirugía que hacer, son 25 días de incapacidad. ¿Estamos? Lo mismo hago yo. Está, quién sabe, cualquiera de los profesores abajo, lavándose las manos, yo le empujo, se da de cabeza contra el vidrio y tiene una lesión en su rostro. ¿Estamos? Lo de él y lo de mi persona, ambas son conductas típicas antijurídicas de lesiones dolorosas. ¿Sí o no? ¿Sí o no, María José? Pero eso es solo ver el hecho. No estamos viendo a la persona. En culpabilidad, vemos a la persona. Ignacio, 10. Punto. Primer requisito para saber si podemos trabajar culpabilidad completo. Primer requisito, ser imputable. Pregunta 1. ¿Diego es imputable? ¿Sí o no? Sí es imputable. ¿Por qué? Porque Diego tiene un desarrollo mental promedio que le permite comprender aquello que está prohibido y con esa comprensión él puede actuar fácilmente. Pregunta a Ignacio, ¿él tiene la capacidad de culpabilidad? No, porque el desarrollo mental de él no es tal que permita asegurar de que esta persona tiene finalmente una comprensión plena de los mandatos sociales y que actúe conforme dicha comprensión. ¿Estamos? Entonces, aunque ambos hicimos lo mismo, no estamos en iguales condiciones mentalmente hablando. Por ende, a Diego le aprobamos el 1 como imputable y lo que hacemos con Ignacio es descartar el 1 y lo que decimos es que él es inimputable. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Más claro acá? Sí, listo, bueno, vamos. La pregunta entonces es, oiga, ¿cuándo uno es inimputable? 2 motivos existen. Primer motivo, la edad, o también llamada inmadurez psicológica. Y el segundo llamado también, y la segunda causa, enfermedad o trastorno mental. Estas son las 2 causas reguladas en el COIP y también en la dogmática penal que nos permiten asegurar que exista una inimputabilidad. Entonces, la regla general es de que todas y todos somos imputables y la excepción es de que los inimputables podrían ser por edad o por enfermedad o trastorno mental. ¿Estamos? Entonces, vamos a trabajar en la primera causa, edad. Y vamos a abrir el CONA, por favor. Vamos acá adelante. Su nombre era, está dado Sebastián. Alison. Queda el CONA por ahí, vamos a abrir el CONA, artículo 4, por favor. Véngale listo ahí. Y vamos a trabajar lo siguiente. Necesito que observen este esquema. Punto de partida, nacimiento.
¿Desde qué edad son responsables? ¿Desde qué edad existe? ¿Es adolescente en Ecuador según la ley? 12 años. ¿O 14? 12. ¿Seguro? 12. Leemos lectura. Artículo 4. Definición de niño, niña y adolescente. Niño o niña es la persona que no ha cumplido 12 años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre 12 y 18 años de edad. Bienvenido sea, que a nadie le quede duda. Desde los 12, por favor, ¿ok? Desde los 12. Entonces, vamos a hablar de 3 grupos. Desde el nacimiento hasta antes que cumplan 12, estos son niños y niñas. ¿Estamos? Desde los 12 cumplidos hasta antes de cumplir 18, son adolescentes. Y desde los 18, adelante, adultos. ¿Estamos? Con ese esquema, en este primer grupo se denomina absolutamente inimputables. Absolutamente inimputables. El primer grupo. El segundo grupo, que va desde los 12 hasta antes de los 18, son relativamente inimputables. Relativamente inimputables. ¿Ok? El primer grupo era absolutamente. El segundo, relativamente. Y el tercero, absolutamente imputables. Estos son imputables. Insisto, por favor, estoy hablando de la causal o de la causa, edad, como situación de inimputabilidad. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta acá? Este grupo de 3 es importantísimo. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, tengo un punto intermedio hasta acá. ¿Cuál es el punto intermedio? Los relativamente inimputables. ¿Por qué digo esto? Porque estas personas en este grupo son inimputables para la justicia penal de adultos, pero imputables para la justicia penal juvenil. ¿Me siguen? Medio chino. Voy de nuevo. Y voy con ejemplo. ¿Ok? Quiero que me sigan, por favor. Escucharán por dónde va el ejemplo. ¿Listo? No es juvenil. ¿Han visto esta reiterada costumbre de celebrar los cumpleaños con torta entre varios amigos, entre el curso, entre los compañeritos? Ok, vamos a colocar que en una maternal, en un centro de educación infantil, escucharán por favor, las tías o profesoras, es caso de la vida real, esto es parte de un análisis, no de culpabilidad, pero sí de imputación por resultado. Es un centro infantil de niños de 3, 4 y 5 años. ¿Siguen? 3, 4, 5 años. Al fondo, por favor. Atención. 3, 4, 5 años. Ustedes saben de que esta torta hay que cortarla con cuchillo. ¿Qué ha hecho la tía, la profesora? Corten distintos pedazos para todos los guaguas, sirven a todos los guaguas en sus mesitas y esta profesora olvida el cuchillo en la mesa pequeña donde llegan los guaguas. ¿Sigue? Este guagua de 5 años toma el cuchillo, claro, y lo que dice, claro, su pensamiento es, tengo una espada, y le clava un cuchillo al amigo. ¿Estamos? El guagua se cae, comienza el sangrado, comienza el escándalo, llaman a los servicios de emergencia, pero la herida es muy profunda y provoca la muerte. ¿Estamos? ¿Estamos? Vamos al colegio. Vamos al colegio, 15 años. La misma tortita que ustedes quieran, la misma celebración, el cuchillo y el compañero toma y le clava en el cuello a otro, tiene 15 años. ¿Estamos? Cambien, vamos a la universidad, en cualquier facultad en la cual existe este conflicto. Va la torta, cogen el cuchillo y le clava el compañero.
Los tres son homicidios. ¿Se dan cuenta? Los tres son homicidios. Pobre guagua, no me importa, son tres homicidios. ¿Ok? Son conductas típicas y antijurídicas las tres. ¿Sí o no? ¿Alguien duda? Es imposible dudar de eso ahora. ¿Cuál es la diferencia de las tres personas? Voy a trabajar la categoría culpabilidad. Primer requisito. Esta persona tiene o no tiene capacidad de culpabilidad. ¿Es o no es imputable? ¿Es imputable o inimputable? Esto es lo primero a resolver. Y vamos a ver que por regla general todas y todos son imputables, salvo dos causas. Primera causa, edad. Damos el rango. El guagua que estaba de 5 años, ¿en qué rango está? Absolutamente inimputable. ¿Estamos? ¿Desde qué edad hasta qué edad? Desde su nacimiento hasta antes de que cumpla 12 años. Antes de que cumpla 12 años. De suerte que si cambiemos algo, cambiemos la historia. Es un guagua, no de 5, de 10 años. Es un niño que ha sido sometido a violencia extrema. Es un niño que ha visto un sinnúmero de infracciones penales. Es un niño que vive en un escenario absolutamente hostil. Este niño de 10 años le clavó el cuchillo no jugando a la espalda. Le dijo, te odio. Le no jugando a la espalda. Le dijo, te odio al amigo. A los 10 años, te odio. Le clavó 5 puñaladas ahí. ¿Cambia algo? Y si se puso feliz. Le maté, lo logré, ya se murió. Muy bien, 10 años. A los 10 años saben lo que es la muerte. Alguna cosita se sabe. Pasa algo. Imagínense los padres llorando, la institución educativa, el escándalo de la vida, las redes sociales, lo que ustedes quieran, todos los medios de comunicación. ¿Qué le pasa a guagua? De la profesora les tomaré un examen. De la profesora les tomaré la responsabilidad penal de ella por dejar el cuchillo ahí. ¿Ok? Les tomaré un examen eso. Ese se pregunta el examen, está facilito. Pero ¿qué pasa con el guagua? Por más que celebre, por más que aplauda, por más que quiera el resultado, por más de que se sienta feliz, por más que haya querido la muerte, no me importa nada más que la edad en esta primera causa. ¿Estamos? Ustedes me van a decir, mire Diego, escucharán porque esto tiene su fundamento. Es complicado explicar la culpabilidad porque no es tan objetivo, sino es un poco ya mental. Ustedes me van a decir, oiga, pero a los 10 años ya entiende lo que está prohibido. A los 11 ya se entiende que está prohibido. O sea, usted está loco si piensa que guagua todavía no le queda clara la situación. Sabe lo que es la muerte, sabe lo que es un cuchillo, sabe todo. ¿Por qué no le reprochamos? ¿Qué es lo que ha entendido la dogmática penal? ¿Qué es lo que han entendido distintas posturas? Necesitan algún baremo o alguna escala de seguridad. ¿Por qué? Porque un niño de 10 años, no siempre todos los niños de 10 años están en las mismas condiciones. Algunos tendrán una mejor preparación, un mejor desarrollo, y a algunos les habrá llegado en mayor medida los mandatos y a otros menos. ¿Sí o no? No a todos les dan refuerzo. Vamos en la educación sexual. No todas las escuelas enseñan tan bien educación sexual. No en todas las familias se educa para que no cometan agresiones sexuales. No en todos los espacios. Entonces, ¿cómo va a ser justo que a un niño que sí le ha llegado muy bien las ideas, sí le reprochen penalmente como relativamente imputable, y a otro que no le ha llegado las ideas, no se le reproche porque no le ha llegado correctamente todo? ¿Se dan cuenta la incertidumbre? 2 guaguas de 10, uno con mejor y menor comprensión, no tiene mucho sentido. Lo que la norma finalmente dijo, vamos a ser estrictos, dejamos clarísimo las edades. Nacimiento hasta antes de 12. Inteligente, pila, chuncho, que comprendió todo, que sabe de memoria, que sabe más o menos, no me importa, es edad. Punto. Si está en esta edad, lamento un montón el escándalo que genere, pero si está entre su nacimiento antes de 12 años es absolutamente inimputable. Guste a quien le guste, lamento un montón. Ese guagua de 10 años le voy a sacar de la manito de la DINAPEC y le voy a llevar a su casa y le voy a decir, mire, enséñele porque es un violento y un potencial asesino. Pero no me van a pagar la consulta ese día, no me van a hacer nada más. No van a pagarme la defensa del caso penal, punto. Porque no tengo que defender a nadie, porque es inimputable. ¿Se dan cuenta? Qué escándalo, sí, pobrecito, que toda la marcha, lamento un montón. Pero es que tiene 10 años, se acabó el problema, no me interesa nada más. Pero es que el niño, miren,
Todas las materias las aprueba, todos los veces tiene cursos, no me importa, tiene 10 años, se acabó el problema, es solo cuestión de edad, cálculo y punto. ¿Estamos? Bien, que nadie se pierda en esto. En el examen me dijeron, sí, pero es que el guau tiene, a los 10 años ya superaron valores, no me importa, es edad y nada más. ¿Estamos? Bien. Pero si tiene 12 años, esa historia cambia por completo. Si es que esto estamos hablando de los 15 años, puede ser 12 años, ¿no? 12 años ya está en el cole. Sí. Usted que se paso, ¿no? Usted que se paso, pero pongamos un poquito mejor la edad, a los 15 y 16. Segurísimo estábamos en el cole. ¿Cómo se llama esa etapa? ¿La edad de él? Dios, qué difícil es época, ¿no? Claro, al final es complicadito lidiar con los adolescentes, todos vimos adolescentes, vamos. ¿Qué significa la segunda categoría? Voy a explicar en fácil esto. La segunda categoría, ¿cómo se denomina? Relativamente inimputable. ¿Por qué quiero decirte eso? Lo que hace la legislación ecuatoriana y el COI, es decir, desde los 12 hasta los 18, algo de los mandatos normativos están ahí. Algo está. En su mayoría está. No están perfectos. No están así al 100% como cuando tengo 18. Pero en su mayoría sí ha ingresado las prohibiciones y los mandatos a la mente del adolescente. ¿Estamos? Pero usted me va a decir entonces, ¿por qué no es imputable tal cual y se acabó el problema? No. ¿Por qué? Esto necesita. El fundamento es el siguiente. Para el derecho penal, el adolescente no es igual que el adulto. ¿Ok? Cuando hablo del desarrollo cognitivo, del desarrollo mental. ¿Por qué? No estoy hablando del IQ, no estoy hablando de la capacidad de análisis, no. Estoy hablando de cómo estas personas han percibido los mandatos normativos. Yo puedo decir que alguien de 18, 17, alguien de 19 años están en las mismas, podrían estar en las mismas. ¿Ok? ¿Cuál es la lógica del código? Como no puedo establecer unos más, otros menos, coloco el rango. ¿Qué es lo que el derecho penal hace? Vamos a colocar 2 abusos sexuales. 15 años en un colegio mixto, desde que adolescente ha llegado y le ha tocado los genitales, los senos a esta chica, ¿ok? Pero vamos a cambiar, está a 19 años en la universidad, le ha tocado los senos a su compañera, ¿ok? Los dos conductas típicas de jurídica. Vamos a la situación de culpabilidad. Primer escenario. El adolescente, 17 años, y el adulto, 19 años. Para el derecho penal, el adolescente está en un proceso de construcción, un proceso de desarrollo de su personalidad, en un proceso de formar las bases de lo correcto o incorrecto. Está en proceso, ¿ok? Pero el adulto, para el derecho penal, ya está construido y fijo. Su proceso de adaptación a los mandatos sociales y normativos. ¿Está claro? Por eso, para el derecho penal al adolescente, permítame la palabra un poco, no sé, un poco simple, pero claro, se le puede arreglar, ¿ok? Al adolescente le podemos medio reconducir un poquito. Al adolescente le podemos reeducar de las prohibiciones de agresiones sexuales. El Estado confía en que los adolescentes todavía es, si ustedes quieren, material fresco para conducir buenas conductas, para arreglar lo dañado de su mente. ¿Estamos? Permítame las palabras que estoy diciendo. Pero para el derecho penal, el adulto, a este no hay que reconducirle, ni enseñarle, ni... A este le sancionamos. A mí no me importa estar educado, pero el adolescente todavía hay chance. ¿Me sigue la idea? La lógica del derecho penal es que reprocha ambos actos. Es absolutamente reprochable el abuso sexual. En un caso y en el otro caso, ambas personas son víctimas. Y es un ataque directo a su integridad sexual. ¿Estamos? Pero entre las dos personas, el absolutamente imputable adulto y el relativamente inimputable adolescente, no son iguales en la expectativa, en la esperanza, en la capacidad de modificar su conducta para el derecho penal. Confía en que todavía el adolescente podría mejorar su proceder. En el adulto no le importa. Es adulto, sancionamos.
Vamos. Un segundo, solo digo esto. Por eso es que en el adolescente no se llama pena, se llama medida socioeducativa. ¿Ya tuvieron clase de familia? ¿Ya hablaron esto con la Susana? ¿Algo? En adultos a ninguno le van a socioeducativa. Esto es pena pura y dura, ¿ok? Pero claro, ¿y cómo es la diferencia, Diego, del uno del otro? Un montón de cosas. Eso lo van a ver en procesal, pero les voy contando. El mismo femicidio sancionado para un adulto es 34 años, pero para un adolescente creo que no llega ni a 12 o 15. Un delito de abuso sexual para un adulto imposible conciliar. Esto es o culpable o inocente, cárcel o libertad. Pero en adolescente podría llegar a mediación. ¿Se dan cuenta la diferencia? En un delito agravado para adulto, esto no tiene chance de arreglo, esto es solo sentencia final. Pero para un adolescente, yo te llega a un acuerdo, solucionamos. Para adultos, hay casos en los que sin lugar a dudas se tiende a dar prisión preventiva. Pero acá, en adolescentes, existe un internamiento preventivo, tal vez hasta de horas nomás. Venga a dormir acá en el centro de rehabilitación para niños y para adolescentes. Y en el siguiente día vaya a la escuela. En la noche viene a dormir acá en la cárcel. ¿Se imaginan esa locura en adultos? ¿Quién va a dormir afuera a la mañana y venir en la noche? Está ni loco. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y es el mismo abuso sexual de 17 años versus 19 años del agresor. ¿Qué quiero decir entonces? El segundo grupo, desde los 12 hasta antes de los 18, cuando digo que es relativamente inimputable, es que no se les puede aplicar la justicia penal de adultos. No se les puede aplicar la justicia penal de adultos. Pero sí se les puede aplicar la justicia penal juvenil especializada. ¿Vamos? Voy a la pregunta del último y luego a la... Doctor, en caso de que un joven en el colegio sí mismo comete un acto así, pero planeado antes días de su cumpleaños, él comete este acto previo a cumplir la edad donde es imputable. Vamos a ver, yo enseñé el ámbito de aplicación, el ámbito temporal de aplicación de la ley penal. ¿Se acuerdan de esa regla? Primera regla, ¿cuándo se aplica el código? Al momento de cuando se planea, de cuando se consuma, de cuando se realiza. ¿Cuándo? Cuando ejecute el acto. ¿Cuándo lo ejecutó usted mismo? Cuando tenía 17 o 18. 17. Pero no está en peligro que las medidas socioeducativas cuando este personaje tuviese que ya es mayor de edad. Hagamos esto. A los 17 años, 11 meses, 29 días, comete el abuso sexual. Es decir, está en el cole, está graduándose del cole, comete el abuso sexual. El siguiente día del cumpleaños de denuncia. ¿Cuándo se cometió el delito? ¿Cuando lo hizo o cuando lo denunció? Cuando lo hizo. Cuando lo hizo, ¿qué edad tenía? 17. Se aplica la ley penal para el momento de la denuncia, de cuando le detienen, de cuando la víctima se hace el examen, cuando ocurre el acto. Cuando ocurre el acto, ¿qué edad tenía? ¿Qué justicia le toca? Listo. Hay un montón de gente que tiene 19, 18, 20, 21 años, está en la, si ustedes permiten la palabra, en la cárcel de menores. ¿Por qué? Porque finalmente fueron condenados por las reglas de la justicia penal juvenil. Entonces, muy seguramente, cuando ellos cumplieron la mayoría de edad, dijeron, crúcese a los adultos. No, porque se aplica al momento que cometió el crimen. Y se cometió el crimen cuando tenía 17 años aún. Justicia penal juvenil, punto, se acabó el problema. Aún así, el juicio tome un año, ya tengo el 18, 19, fecha del crimen, se acabó el problema. ¿Ok? Ahora, cosa distinta es que a los 17 planeo, a los 17 sigo consiguiendo los instrumentos y ejecuto el sicariato a los 18. ¿Se entiende? Es decir, estaba previsto que este gatillero adolescente le dispare a la víctima el día que tenía 17 años, pero todo falló, pero como ella había recibido el dinero, finalmente le tocó hacer el siguiente día y el siguiente día tenía 18 años. Así que disparó. Pero si planeamos a los, no importa si usted tenía el arma una hora, un día o un mes antes. El momento del crimen, ¿qué día fue? ¿Qué edad tenía esta persona? Listo, gracias, disparó a los 18, justicia penal de adultos. Disparó a los 17, justicia penal juvenil. Nada, podría verlo.
Creo que solo para bebé. Para bebé. Pero cuando faltas también, Que incluso los 18 son menores. para manejar es hasta el 21. ¿Te querían sancionar por qué? Hacerle esta perjuicio al Estado. ¿Qué delitos de secuestrador? Más o menos. ¿Qué hizo ella? Porque debe estar en un tipo penal. Para lo que me habían comentado, ya como que se escapó de la casa, pero no tenía un motivo, algo así. A ver, no puedo definir el tipo penal, pero puedo explicar un poco eso. Cuando yo digo que se le aplica justicia penal juvenil, no estarán pensando de que esto es casi como una mediación de familia, o como un conversatorio, o como tal vez algún escenario medio sencillo. No. Justicia penal juvenil es muy similar a la justicia penal de adultos, no es igual, es similar en las partes procesales. Hay un juez, solo que en adultos es juez penal y en justicia juvenil, ¿qué juez es? El juez de familia, el mismo juez que va a tramitar los casos de alimentos de ustedes, conoce los casos de justicia penal juvenil. ¿Vamos? Luego, ¿hay etapas? También hay etapas. Hay etapa de investigación del crimen, lo mismo que pasa en adultos. Hay etapa de formulación de cargos, lo mismo que pasa en los adultos. Hay etapa de sustentación de la acusación, igual que en adultos. Hay etapa de juicio, igual que en adultos. ¿Cuál es la diferencia de todo esto? Si usted va acá, en adultos el tiempo de investigación es mucho mayor, en adolescentes menor. Si usted en mayor tiempo consigue elementos, acusa, pero si no lo consigue, archiva. Acá, menos tiempo para investigar. Paso siguiente, aunque ambos tienen fase de investigación tras acusación, en este muy pocas posibilidades de llegar a mediación, en el de adolescentes muchas posibilidades de llegar a mediación. Van a la siguiente audiencia. Pueden suspender el trámite del juicio por condiciones en adultos, ¿cómo? En adolescentes, si hay cómo. ¿Quién juzga los delitos de acción penal pública? En su mayoría, en adultos, el tribunal penal, pero en adolescentes, un juez. ¿Estamos? Entonces, aunque ambos tienen, si ustedes quieren, en estructura, en forma, la misma dinámica, en el fondo hay muchísimas diferencias. Pero decirle que el femicidio no se reprocha a adolescentes es falso. Se sigue reprochando el femicidio, el abuso sexual, la pornografía infantil, el robo, el hurto, todo se sanciona en adolescentes o en adultos. La diferencia está en cómo la justicia interviene. Para adolescentes, para reconducir sus capacidades, reconducir sus conductas; en adultos, para reprochar sin más. ¿Está claro? ¿Dudas o preguntas? Bien. Entonces, tercer grupo, desde los 18 en adelante son absolutamente imputables. Punto. Por el solo hecho de tener la edad. Ustedes me pueden decir, ustedes me pueden decir, sí, pero esta persona es una persona que no compartía mucho socialmente, es una persona que siempre fue indisciplinada, es una persona a la que no se le podía poner reglas, ya llegó a los 18 años y sin más, esta persona jamás respetó una sola norma de convivencia. No me importa, ya tiene 18. Así como no me importó a los 10 años del asesinato o el homicidio cometido por este guagua, así también no me importa que tenga 18, punto. Tiene 18, tiene capacidad de culpabilidad. ¿Ok? Ahora la pregunta. ¿La razón se aplica de la misma manera para todos los tipos de delitos o de pronto hay alguna excepción en los delitos que se pueda aplicar este tipo de justicia? Para absolutamente todas las infracciones penales. Es decir, en esto no es una subcategoría de algunos sí, otros no. Estamos para absolutamente todas las infracciones. Y ustedes se darán cuenta que hay un paréntesis rapidísimo antes de irme a la enfermedad mental. Ustedes se han dado cuenta que hay un debate en el país de que deberían aplicar la justicia penal de adultos a los adolescentes. ¿Han escuchado esto? Todo el mundo dice cómo es posible. Claro, tienen un discurso que yo siempre critico como populista, porque dicen, resulta ser un muy buen plan de las estructuras criminales utilizar adolescentes y más aún niños, porque como son inimputables no hay a quien reprochar. ¿Qué burlada tan grande? ¿Cómo es que no hay a quien reprochar? Ya les enseñé cómo reprochar. La justicia. ¿La autoridad? Mediato. Dígalo. ¿Autoridad inmediata? ¿Sí o no? Que sé cómo reprochar. Es decir, la estructura criminal o Juan Pedro Lucas o Manuel están detrás de este inimputable completo, un niño de 10 años, es autor inmediato del crimen que cometa él, punto. Es decir, no hay como reprochar a nadie. Es una burlada de libro decir eso. 2.
El tema de que las estructuras criminales permitan la utilización de adolescentes porque las penas que van a recibir sean menores, efectivamente es un problema que tiene el país. Es que es un buen negocio finalmente para el crimen. Porque lo que hacen ellos es ocultarse y permitir que otras personas ejecuten un sinnúmero de actos. Ahora, aunque ellos son autores mediatos, sin lugar a dudas, sea inimputables o relativamente imputables o hasta inimputables completos, eso no supone que la solución sea reducir la imputación penal a edades de las que las personas están en pleno desarrollo. ¿Por qué digo esto? Porque lo que están haciendo es criminalizar escenarios en los cuales falta política pública, no sé si se dan cuenta. O sea, a la final lo que van a hacer es meter a la cárcel 34 años o 30 años o 26 años al chico que está vendiendo droga porque tiene que comer. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, el problema es que no están atacando el problema que son lo fácil del ingreso y salida de drogas, lo fácil del negocio o el mercado negro que está detrás de todo el tema de drogas, y el criminalizar a los adolescentes nunca va a solucionar el problema. Es decir, pensar que las estructuras criminales, con el momento en que digan, ahora vamos a aplicar justicia penal de adultos desde los 15 años y no desde los 18, creen que las estructuras van a dejar de utilizar niños o adolescentes, pero nunca. Porque finalmente no las utilizan no solo por la edad, las utilizan porque pueden financiar sus necesidades. Es obvio, si funciona el crimen. Que esas tienen estos babas, no comen, no tienen buena educación, les pongo casita, les pago la educación a los babas y usted, el adolescente, el responsable, si quiere, el adolescente o el hermano mayor, vende droga. No ha cambiado nada el motivo o el modus de cómo funciona el crimen organizado. ¿Se da cuenta de esto? Entonces, el bajar la edad y empezar a mandar a chicos de 15, 16 años a cárceles de personas que cometen crímenes iguales, atroces que ellos, no permiten una socialización y que pueda reproducir conductas. Y estoy contando de algo. Defendía a una persona que fue acusada de asesinato, un adolescente infractor. ¿Ok? Súper culpable, ¿no? Súper culpable. La defensa no estaba en que yo pueda pelear lo que él hizo. Era evidente, tenía manchas de sangre de las víctimas de su ropa y en las prendas de las víctimas tenía la sangre del victimario. ¿Me sigue? La fiscalía acusa a un adolescente infractor por asesinato. ¿Ok? La familia, sin lugar a dudas, avergonzada, llegó a la oficina, habló conmigo. Y lo primero que les pregunté, lo que no pregunto en otros casos es ¿por qué? Porque normalmente esto le pregunto directamente a la persona acusada, si es que lo ha hecho. Pero esta vez le pregunté a los padres por qué él estaba con internamiento preventivo. Y le dije, ¿por qué? Y claro, la mamá estaba súper mal, desgarrada, el padre igual. Y ellos reconocieron y dijeron, mire, este es un espacio de confianza, Diego, no cuento los nombres de nadie. Fuimos malos padres. Yo le agredí a ella durante toda la vida. Yo era alcohólico y le agredí también a los chicos, a él, Cristian se llama. Cristian fue víctima de violación sexual de un tío que nunca denunciamos. Y así un sinnúmero de eventos tan tristes y dolorosos que finalmente, claro, me daba una pena, pero no era mental, todavía no vemos eso. Tenía 15 años. ¿Qué es lo que había hecho él? Había acuchillado a una pareja. Le había dado una cuchillada de cuello a cada uno. La fiscalía acusaba de que había un asesinato. Y eso era obvio que yo no podía debatir de que había una muerte violenta y tampoco que había participado él, porque si lugar a dudas había cuchillo de las cámaras, no. Pero no me parecía que era un asesinato, me parecía que era un homicidio, porque no había negociado. Yo no creía que estaba sobreseguro bajo un escenario de inferioridad o de superioridad o de defección. No creo eso. Creo que finalmente las condiciones eran para un homicidio y lo defendí como un homicidio. El juzgado de familia, porque esto lo resuelve familia, aceptó mi tesis y le condenó por un delito de homicidio. Y antes de pasar tantos años en cárcel, que no es la misma pena de adultos, pasó un tiempo menor en pena de reducida. Creo que igual cinco cuchillas en el cuello a la pareja. ¿Okay? 5 años. Solo hablé con él una sola vez cuando fue el juicio, cuando fue el juicio. Es que era muy violento. Un día que lo fui a visitar, estaba pensado, ¿no? Me senté con él porque no es como es ahora, con todas las reglas y todo, sino nos sentábamos en la mesa. Me senté con él y le dije, ahorrémonos el tema de que te estés inventando una historia, cuéntame cómo fue con detalle. Y tipo de violento, como que quiso que era golpes, ¿no? Porque le caía de entrada. Y todo lo que yo iba a decir, bueno amigo, inventémonos algo para ver cómo te saco. No, al final dije, mira, tiene evidencia concreta,
tú lo has hecho, para mí no es un asesinato, es un homicidio y te voy a defender de eso, la familia lo sabe y está de acuerdo. ¿Y qué te crees para decirme lo que vamos a hacer? Claro, es que no, eso claro, tiene mucho sentido, ¿no? Y le digo, es alguien más defendiendo. Pues calma. Y le dije, ¿cómo le acuchillaste? Yo no les acuchillé. ¿Está su ADN? Y dice, bueno, si me vas a hacer una mentira más, me voy a decir. Ya, y para, no, golpeó la mesa, que el guardia me estaba viendo y como, cuando interviene. Deje la guagua, está en edad de burro y encima acusado de asesinato, entonces no creo que tenga un mejor momento de su vida, ¿no? Entonces finalmente ya está. No le volví a ver porque finalmente los íbamos a dar duro, entonces vine en juicio y cuando le condenan por un delito menor se da la vuelta y me dice gracias. Digo, ok, ya te voy a ver luego. Y cuando le fui a ver luego ya estaba muy feliz. ¿Cómo está? Dice, le quiero pedir disculpas y agradecer a los hermanos de eso. Le dije algo, mira, tienes 15 años, vas a salir en 3, 4, no me acuerdo qué era. Y la vida te va a dar nueva oportunidad, mira. Si tuvieras 19, esto fuera más o menos unos 13 años. Esto es 13. 18 años te hubieras dado 13 años, seguro o hasta más. Y claro, finalmente lo que dije es, mira, aprovecha que estás aquí. ¿Quién dice eso? Aprovecha que estás aquí para que puedas reconducir la vida. Sé todo lo que te pasó, sé de esto, pues por ahí llorar, si le contaba todo lo que yo sabía. Dije, y no sé quién para juzgarte, ni mucho menos. Hay 2 muertos que se están llorando en cada una de esas familias, pero en 3 años vas a volver a salir. Te vas a volver a encontrar con 2 personas juntas en algún espacio y no quiero saber que te vuelva a pasar algo de esto. Así que aprovecha que estás acá para pensar lo que hiciste y no lo vuelvas a hacer. Ok. Salió luego de unos años y hoy ha cambiado notoriamente su vida. Se volvió cristiano, me parece, tuvo una familia, tiene una linda hija y sin lugar a dudas tiene miedo hasta cometer una infracción de tránsito. ¿Funciona el sistema? En él sí. No digo que funcionen todos, pero ¿cuál era la lógica de que se vaya a la cárcel? Bueno, no a la cárcel, al centro de internamiento de adolescentes. Cambiarle la idea. Porque claro, ellos tenían clases, ellos tenían terapia, ellos tenían psicólogo, trabajador social, tenían un sinnúmero de actividades, debían exponer ante las personas, debían estar en ruedos y contar el crimen que cometieron, debían contar sus experiencias. Es decir, durante 3 años él fue dándose cuenta de todo lo que pasó y es que en algún punto parte del proceso también es, alguien me lo dijo, y no me consta, demostró los cadáveres, dijo, esto hiciste después de la terapia, aquí está, así estaban las 2 personas, esto hiciste. Claro, y el reproche mental de él era tal, de sentirse lo peor del mundo, y cuando le abren la puerta de la celda y le dicen, pues autorizado ya su salida, se dan cuenta del efecto que tiene de su capacidad, de sus conductas. Es decir, tanto esperé por este momento y esto es lo que hice, Dios mío. Y hoy es un chico muy sano, muy tranquilo. ¿Se dan cuenta? Eso no pasa en adultos. En adultos finalmente, aunque la intención es socializar, establecer mandatos, mejorar, entienda, el Estado no espera mucho, pero de los adolescentes muchísimo. Fíjense, de 3 a 13 años es una barbaridad. Están perdonando 10 años de vida porque confían. Entonces, regreso a la clase. Solo una pregunta. Sí. Se va al internamiento. Cuando cumple la mayoría de edad, ya le mandan a la cárcel o se queda ahí hasta así sea, aún así sea, es que no puede ser, no me acuerdo muy bien, creo que tiene Yacona. Hay una regulación específica, no me acuerdo, pero creo que llega como máximo 15 delitos que sería 34, 40 años en adultos, 15 en adolescentes, pero tal vez me equivoco, voy a verlo ahora. Que ya alguien tiene la chance de ver esto, debe estar entre los 300 y más del dólar. No dijo que había un chico Voy a ver de ahora. 21 años. Podría. Muchas veces se ha discutido esto bajo el escenario de decir de que no es correcto, de que no deberían estar ya como adultos. Finalmente se sigue respetando. A ver, ¿qué tiene por ahí? De la
Velada, ¿quién apoya esa Alondra o Angie Velasco? Sinceramente me parece el combate ¿Te valió? Pero ¿y de Alondra y Angie Velasco? Ninguna. no me importa. Es un combate de lesbianas. Y dile porque eres mi Son las dos lesbianas. Pero ¿qué dijiste? Es un combate de lesbianas. Y de Liquila. ¿Y tú? Yo, ¿qué? Me cae mejor. No, ninguna, me da igual. Ya ves. Y de... Ahí te da igual. A mí la de Alondra y la de Angie, a mí todos los combates de mujeres me van bien. Porque son malos todos. ¿No te importa? La de arriba, contra la Ron. Así más. No, pues es obvio que River. Así más. Tienes que apoyar a River porque se llama Samantha como yo. Ojalá le pasten su madre. No. Oye, ¿sabías que yo te puedo denunciar por acoso sexual? ¿Dónde sacó yo? ¿Cómo no vas a ver? Cuando es una parte íntima tuya. Y de las mujeres, ¿por qué sí? Porque no sirven para nada. Sí, pero pregúntame, pregúntame. Yo te puedo denunciar por agresión. Mentira. ¿Por qué? Porque me golpeas la cabeza. Pero tú me agarras una parte íntima. No es una parte íntima. 380 en adelante. ¿Qué artículo? Sí, no, estoy en el 385. Para los casos de delitos sancionados con pena privativa de más de un mes hasta 5 años se aplicará la medida de amonestación y una o más de las siguientes medidas. 2. Para casos de delitos sancionados con pena privativa superior a 5 años hasta 10 años se aplicará medida de amonestación y además las siguientes medidas: internamiento domiciliario de 6 meses a 1 año, internamiento de fin de semana de 6 meses a 1 año, internamiento de 6 meses a 2 años, internamiento de 1 a 4 años. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Si una persona es condenada por 10 años, podrían dar incluso un internamiento de 6 meses en su casa. En su casa. Le amonestan verbalmente, sí, lo mandan. Soy un bueno diciendo lo hizo mal y se va 6 meses a su casa. 10 años. Eso no ¿Se dan cuenta? 3. Para los delitos sancionados con pena privativa superior a 10 años, se aplicará la medida de amonestación e internamiento de 4 a 8 años. Adicionalmente, 6 meses antes de concluir, se realizará la evaluación. ¿Ok? Dicho esto, entendería yo entonces de que la pena máxima es 8. Sicariato, 8. ¿Se dan cuenta? Eso es 34. 8. O sea, ¿se dan cuenta? Las de Estados Unidos, así. 385 del mundo. ¿Se dan cuenta la notoria diferencia de esto? ¿Qué tal que comete el delito de a los 17 años? Se va a quedar hasta los 25 años. 25 años, claro, compartiendo con chicos de 12, 13, 14, 15, lo sé. Pero es que el momento mismo y la ley que se aplicó en su momento era cuando era adolescente. Por ende, justicia penal juvenil especializada, fin de la historia. ¿Estamos claros hasta acá? Bien. Entonces, regreso. Capacidad de culpabilidad la tienen todos, a excepción de 2 causas. Primero, edad, los 3 rangos, absolutamente, relativamente y completamente imputable. ¿Ok? Así que esto, por el solo hecho de la edad, permite categorizar o decir que teniendo determinada edad, una persona puede ser más o menos o ninguna figura de imputabilidad. ¿Estamos hasta acá? Bien. Segunda causa, trastorno mental. La segunda causa de inimputabilidad, la segunda causa para descartar la capacidad de culpabilidad es precisamente el trastorno o enfermedad mental. Y en esto es indistinta la edad. Es indistinta la edad. ¿Ok? No importa la edad. Les voy a poner en casos concretos. ¿Ok? Segunda causa de imputabilidad o falta de capacidad de culpabilidad
el trastorno o enfermedad mental. Esto supone una afectación directa. Esto supone una afectación directa o una perturbación en las esferas afectiva, volitiva e intelectual de la persona, que le impida total o parcialmente la capacidad de comprender lo prohibido de lo permitido. Supone una desconexión con la realidad y podría ser permanente o transitoria. Explico. Cuando estoy hablando de enfermedad mental, esto es sinónimo directo de afectación a las funciones mentales. ¿Qué relevancia tiene eso? No tiene, por ende, la capacidad de comprender lo prohibido, lo permitido o la realidad. Si ustedes quieren, hay una desconexión. Esta afectación puede ser total o puede ser parcial. ¿Ok? Esta afectación puede ser total o parcial. Total o parcial. Es decir, esto sí es graduable. Puede ser total, puede ser parcial. Pero también podría haber otra clasificación. Puede ser una enfermedad mental, supongo una afectación total, de manera permanente o transitoria o momentánea. ¿Ok? De nuevo. Puede ser lo básico. La enfermedad mental supone una afectación a las funciones mentales. ¿Qué genera eso? Que esta persona no pueda comprender lo prohibido de lo permitido y tenga una desconexión con la realidad. ¿Ok? Esta afectación podría ser más o menos, mayor o menor. Si es absolutamente marcada, es una afectación total. Si es que la afectación no es tal, sino es relativa, es una afectación parcial. ¿Estamos? Voy a poner todo en el ejemplo. Pero siendo total, completamente, puede ser que esta persona tenga esta afectación mental siempre, es decir, años tras año tras año. O puede ser que esta persona tenga una afectación total determinado periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces, afectación total permanente, afectación total momentánea. ¿Estamos? Y el mismo esquema va acá. Puede ser que la afectación sea
de tal magnitud que no sea plena, sino que, claro, sea parcial y limite en su mayoría esta capacidad de comprender lo prohibido permitido o una desconexión parcial con la realidad. ¿Ok? Está chino, ya voy a explicar. Y siendo parcial, es decir, algo de lucidez tiene o la tiene, podría ser que esto es regular, permanente, o también podría ser momentáneo. Es decir, hay un momento de parcial desconexión que duró 5 minutos. ¿Estamos? O sea, puede ser total o parcial, tanto de manera total como de manera parcial, puede ser temporal o durante determinados momentos. Permanente o momentáneo. Ok. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguien se perdió? Si es total puede ser permanente o transitoria. Y si es parcial puede ser permanente o transitorio. ¿Sí? Momentánea y transitoria es lo mismo. Sí, lo mismo, es lo mismo. ¿Ok? Son 4 opciones. Afectación total, permanente. Afectación total, transitoria. Afectación parcial, permanente. Afectación parcial, transitoria. ¿Estamos? 4 opciones se pueden manifestar acá. ¿Listo? Cuando hablo de trastornos mentales, me van a preguntar, me van a decir, ¿cómo se prueba esto? Es muy frecuente, en esto me encuadro un poquito en temas procesales. Esto se prueba de 1000 formas distintas, pero regularmente con psicólogo, con psiquiatra, con criminólogo, con historias clínicas, con análisis farmacológico, con neurólogos, todo esto, ¿ok? Es muy raro el caso de trastorno mental. Ustedes van a tener uno y van a estudiar esto, que hay examen en unas semanas más, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablo del trastorno mental como segunda causa de inimputabilidad, estoy hablando de una causa que hay que justificarla. ¿Recuerdan cuando hablábamos de fuerza física irresistible, movimiento reflejo, estado de plena inconsciencia, que decía debidamente acreditado? El que alzaba la mano y alegaba esa causa, la aprobaba. ¿Recuerdan? El que alzaba la mano en error de tipo, la aprobaba. El que alzaba la mano en causas como legítima defensa, la aprobaba. El que alza la mano para defenderse por enfermedad mental, tiene que probarla. ¿Está claro? Entonces, en edad no está difícil. Saco la cédula, la partida, ¿sí o no? Ya este boba tiene 10 años. En adolescente infractor, lo mismo, tiene 15. Pero cuando hablo de enfermedad mental, no es tan sencillo como decir que tiene un trastorno bipolar esquizofrénico. Sí, porque yo estaba leyendo un poquito ahí en el ChatGPT y puse todos mis síntomas y parece que soy. Entonces, es una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Quiero que me sigan en esto. Cuidado el error, Voy. No me voy a meter en psicología forense, pero voy a hacer una explicación así súper facilita. No es lo mismo los rasgos de personalidad con el trastorno de personalidad, ¿ok? Esto es algo, yo sé que va a ser chino para ustedes, pero todos tenemos rasgos de personalidad, todos. Algunos, las otras personas, obsesivos, compulsivos, hay personas histriónicas, hay personas narcisistas. Todo esto que no les debe escandalizar son características de cada uno de nosotros, ¿ok? Muy frecuente en las personas es ser obsesivo, ¿sí o no? Hay personas que son obsesivas con el orden, ¿sí o no? ¿Alguien? ¿Acá? ¿Por eso la mano? Yo soy absolutamente obsesivo realmente. No, nadie ha visitado el despacho por obvio motivo puntual, pero todos mis libros están debidamente organizados con nombre, están en su lugar específico, tienen su número específica, todos mis códigos tienen, yo tengo Excel, todos están debidamente organizados. Pero es que literal cuando mueven una cosa, yo me doy cuenta. Y me vuelvo loco. En la oficina hay muy pocas cosas que queden que me muera dieras, varias cosas que tomen mis cosas y me dejen en el mismo lugar y en la misma posición y en todo igual. ¿Ok? Pero es que no tengo un trastorno. ¿Ok? Estoy seguro que voy a preguntar. Es que
es que Lucina me detesta, ya no me quieren ver, ya me piden que vaya a templar los bienes, no quieren que pero tengo rasgos de personalidad, pero no es porque muchas cosas. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con eso? Hay niveles. Todos los rasgos de personalidad, cuando se llegan a colocar de una manera excesiva, se vuelven trastornos, se vuelven enfermedad. ¿Ok? Porque finalmente esa forma de ser o esas características empiezan a gobernar de tal forma que la persona ya no pueda dirigirse por sí misma, sino son factores que empiezan a predeterminar sus actuaciones. Quiero que vean el ejemplo. Esto es un error que yo vi en juicio. Hay una persona que está diagnosticada trastorno obsesivo compulsivo. ¿Sigue? No rasgo, trastorno, enfermedad mental debidamente diagnosticada con los manuales de diagnóstico clínico, el DSM-5, me parece que hay el último, y el CIE-10, que son 2 manuales de diagnóstico clínico. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Esta persona era de las que tenía una ansiedad absoluta por tener todo controlado y que no medía sus reacciones, que finalmente la persona llegaba y ante cualquier evento reaccionaba con violencia. ¿Estamos? Vean el ejemplo. Esta persona finalmente andaba a cargar su navaja suiza. Buena navaja. Tenía trastorno debidamente diagnosticado. Esta persona tomaba medicación diaria. Esta persona tenía historia clínica completa. ¿Ok? Completita. Tenía todo su análisis de farmacología, su seguimiento de la psiquiatra, tenía terapia, tenía todo. Un día, cuando estaba en la calle, una persona le lanzó una pelota en la cabeza por error. Le dijo, disculpa, él reaccionó y dijo, ¿dónde ven la mala palabra? ¿Qué carajo te pasa? Y este le dijo, oye, pásame la pelota y no te hagas de alguna palabra malcriada por ahí. Le cogió la navaja y le asestó la puñalada. No me dirán legítima defensa porque es una agresión a la pelota en la cabeza. No es así. ¿Ok? ¿Culpable o inocente? ¿Qué es un rasgo? Culpable, pero tiene un trastorno. Pero no tiene nada que ver. Pero por ahí, ojo, escucharán. ¿Qué pasa con ese trastorno? No tiene nada que ver en la situación. ¿Cuál es la clave de esto? Esto, por Dios, esto. Que le afecten sus funciones mentales, que le impidan conocer lo prohibido, permitido, o que le generen una desconexión con la realidad. ¿Estamos? Esta persona sabía que estaba prohibido acuchillar a otro. Se desconectó de la vida en algún momento. El hecho de que tenga una enfermedad mental automáticamente le hace imputable. Nunca he dicho eso. Tengan la bondad. El rato que una persona tiene una enfermedad mental no es automáticamente imputable. No he dicho eso. Pero una persona que, por ejemplo, tenga un trastorno de esquizoide, que tenga un momento, un brote, un ataque como tal, diagnosticado en el cual la persona se fue del planeta y se olvidó por completo todos los mandatos y acuchilló a una persona, podría ser inocente. Pero solo tuvo 5 minutos. A mí no me importa. Con tal de que simplemente existe una afectación a sus funciones mentales que le impida comprender lo prohibido y permitido, aún así sea transitorio o momentáneo, calza. ¿Estamos? ¿El consumo de drogas puede generar un trastorno adaptativo de consumo? Sí. ¿Eso le hace inimputable? Habrá que ver el caso. Porque puede ser que el consumo excesivo de droga le genere la desconexión con la realidad y al momento de cometer el crimen no tenga ni idea. Alguien va a alzar la mano y va a decir, oiga, ¿y la acto nivel causa? ¿Alguien se le ocurrió esto ahora? No, de esto voy a explicar. Pero ¿qué pasa con la gente que sabe que puede tener desconexiones con la realidad y que no se toma la pastilla? O se toma el medicamento. ¿Se dan cuenta de esto? La misma acto nivel causa aquí. Es dificilísimo. Les dije que de una o de otra manera, el tener una enfermedad mental no supone que exista como tal. O tener un trastorno mental no es como un canje. Uy, inimputable, gracias, vamos a defender la cita fácil. Se acabó el problema. ¿Han escuchado las tesis de inimputabilidad en algunos casos? Muchos que dicen, es inimputable, es inimputable. Punto. No es tan sencillo como tengo enfermedad inimputable. Necesita tanto análisis, ya van a ver el caso. No es el mega caso que tiene el mega análisis como tal, pero van a ver de que hay un psicólogo, un psiquiatra que diagnostica que la persona, no puede ser hombre o mujer, finalmente dicen no tiene tanta capacidad para comprender lo lícito de lo ilícito, tiene cierta desconexión.
creo que es parcial que tiene esta persona acusada en el caso que van a leer, porque es un homicidio más destinado. Pero lo que me interesa finalmente no es el diagnóstico, es el efecto. El efecto es la clave. ¿Cómo está la cabeza de esta persona para poder entender lo prohibido de lo permitido? Les doy un ejemplo del libro. ¿Han visto los veteranos de guerra? Estas personas, bien que mal, no todos, algunos, sin lugar a dudas, se quedan con ciertas afectaciones o ciertas reacciones violentas a consecuencia. ¿Ok? Vamos a suponer que una persona tiene un diagnóstico absolutamente complejo. Pastillas, tratamiento, historia clínica, años de años, asistencia personalizada, no puede estar solo. Cualquier reacción o cualquier estruendo genera una inmediata reacción. ¿Ok? Existe la caída de un mueble en el departamento de al lado. Esta persona tiene permiso para portar armas. Escucha el grito, inmediatamente tiene la desconexión con la realidad y dispara hacia él. Ha matado a alguien detrás de la puerta. Lo que se cayó fue la tapadora o el armario, lo que ustedes quieran. Claro, en el momento que se le hace el estudio neurológico completo, todos los estudios, se puede verificar de que presentó cierta desconexión en ese momento o que de manera transitoria esta persona perdió total lucidez por la afectación o la enfermedad que tenía. ¿Se entiende? Es inocente. Es la conducta típica y antipolítica más escandalosa que ustedes puedan tener. Pero finalmente, si es que hubo afectación que limitó por completo su capacidad de comprensión o que le desconectó completamente de la realidad, esta persona es inimputable plena. Punto. ¿Se entendió? Y si le afecta parcialmente, ¿qué pasa? Algo de lucidez tiene, algo no lo tiene. ¿Cómo ven eso? Puede ser total, puede ser. Si es total, es inocente. Y si es parcial, es culpable. ¿Ok? No con la pena completa, con pena reducida. Voy a explicar esto con un ejemplo. Fíjense la barbaridad que les va a sonar esto. Es un caso de abuso sexual de menores. Escucharán por dónde va la historia. Voy a repetir todo esto suavito, sé que es denso, es la categoría más compleja para mí, al menos este espacio, lo demás ya es más fácil. Pero quiero que reflexionen en esto. En una escuela, no me acuerdo en qué ciudad es, en una escuela hay el profesor, el conserje, que tiene ¿cómo se llama? No puede escuchar nada. Sordera completa. ¿Ok? Sordera completa. Y tampoco puede hablar. Es decir, sordo mudo tal cual. Escuchen. Es sordo mudo absolutamente, no tiene mínimo. Se comunica a través de señas. Listo. Ha tocado los genitales de una niña de 5 a de 8 años. El tribunal condena al acusado como autor directo de un delito de abuso sexual atenuado por trastorno mental parcial permanente. Trastorno mental parcial permanente. El tribunal entiende de que la persona, por no saber, por no poder escuchar y tampoco hablar, no comprende los mandatos sociales y por ende, como no puede expresarse ni escuchar, no entiende lo que está prohibido y permitido. Sin embargo, algo de lucidez tiene para desarrollar sus actividades. Consecuentemente, encontramos que tiene un trastorno mental parcial permanente y se le condena una pena reducida de 4 años. ¿Le suena razonable? Hacen la justicia, feísimo el crimen, pero hacen el resolvimiento. ¿Qué se está olvidando de los jueces de ese tribunal? ¿Qué olvidaron? ¿Cuál es la base para poder acreditar eso? Afectación en las funciones mentales. Ok, ¿cuál es el efecto de eso? ¿Cuál es la consecuencia? Que no comprenda lo prohibido de lo permitido, que se encuentre con la realidad. ¿Qué delimitan a esta persona o cómo puede justificarse que un sordo mudo no pueda comprender lo prohibido de lo permitido? ¿Se pueden creer esta historia de que no tengan idea de que tocar los genitales está prohibido? Perdónenme. Y que vayan a decir, bueno, es que como no escucha, nunca le han de haber enseñado que tocar genitales está prohibido. ¿Qué acaso será la única forma escuchando? ¿Sí o no? Y como no habla, tampoco él pudo haber expresado si es que entendió o no entendió los mandatos sociales. ¡Qué raro, Dios mío! Pero están diciendo que todas las personas con este tipo de discapacidad o capacidades especiales o limitaciones
son inmediatamente inimputables por su condición. ¿Se dan cuenta? Primero, que resulta ser un insulto, y segundo, que resulta ser también una barbaridad en términos jurídicos. ¿Se dan cuenta? Que hizo la sala de apelación y dijo: están locos, usted no tiene ningún trastorno de nada, la persona tiene discapacidad, bienvenido sea, eso no discutimos, pero no encontramos afectación alguna a las funciones mentales que le permitan o le impidan comprender lo permitido de lo prohibido, cuanto tampoco encontramos limitación alguna o desconexión con la realidad. La persona era consciente, capaz, lúcida, comprendía lo prohibido, lo permitido, y consciente de eso fue tocó los genitales de la niña. ¿Dónde le van a ver la atenuación a esto? Es culpable pleno, se acabó el problema. ¿Se entendió? Entonces, tener discapacidad, tener enfermedad, tener un diagnóstico, tener durante mucho tiempo, tomar medicación, tener usted todos los exámenes, no garantiza que se justifique un trastorno mental. El trastorno mental se verifica por el efecto y la consecuencia. Efecto, afectación. Consecuencia, no comprensión, desconexión con la realidad. ¿Se entendió esto? Ahora sí nos vamos a ver. Ok, nos vamos a 34. ¿Se entiende? Se perdieron. ¿Sí? Voy de nuevo. Quiero verlo con normativa y vamos suave de oro. 34, por favor. ¿Usted qué dice? 34, pues tiene. 34 del COI. Artículo 34. Culpabilidad. Para que una persona sea considerada responsable penalmente, deberá ser imputable y actuar con conocimiento de la antijuicidad de su conducta. Ok. El 34 es el concepto del COI, el concepto legal de culpabilidad. Dos elementos: imputable y segundo, conocimiento de la antijuicidad. ¿Cuál de los dos estamos viendo esta clase? El uno no más. Y el del dos no he hablado un pelo hoy. Uno no más. Listo. ¿Cuáles son las causas de inimputabilidad? La edad y el trastorno mental. Vamos a la edad. 38 del COI. Usted mismo tiene. Artículo 38. Personas menores de 18 años. Las personas menores de 18 años en conflicto con la ley penal estarán sometidos al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. ¿Se dan cuenta que el artículo 38 es el esquema perfecto del relativamente imputable? No me está diciendo que absolutamente, y tampoco me está diciendo que se va a la justicia penal de adultos. Lo único que está mencionando es que cualquier regulación de los adolescentes infractores no es aquí, sino en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. ¿Estamos? Bien. Ahora necesito que nos vayamos al artículo 35. Vamos a resaltar solo dos frases que están ahí, del 35. Artículo 35. Causas de inculpabilidad. No existe responsabilidad penal en los casos de error de prohibición, invencible y trastorno mental debidamente comprobado. ¿Cuál hemos visto ahora? Trastorno mental. Trastorno mental debidamente comprobado. ¿Vamos? Ok. Lo de error de prohibición lo voy a enseñar después. Pero quiero que tengan en cuenta en el esquema lo siguiente. Estoy en culpabilidad. ¿Cuáles son los elementos? Están en el 34. Bien. Primer elemento de la culpabilidad, la capacidad de culpabilidad o inculpabilidad. Cuando no se tiene por edad, artículo 38. Ahí está la explicación de los adolescentes infractores, pero di la clase con el esquema de las edades. Y segundo, cuando no existe capacidad de culpabilidad, cuando estamos frente a un trastorno mental. Y el trastorno mental está considerado en el 35 como causa de inculpabilidad. ¿Así está el título? ¿Qué significa inculpabilidad? Causa de imputabilidad. Obvio. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, trastorno mental debidamente comprobado. ¿Qué quiero decir con el debidamente comprobado? Le resaltan, sacan flecha y colocan: el que alega debe probarlo con suficiencia. ¿Estamos? El debidamente comprobado ya lo vimos en error de tiempo. El debidamente comprobado lo vimos en las causas de justificación. Entonces, el 35 habla de que el trastorno mental es una causa de inculpabilidad. Ok, hasta ahí todo bien. Ahora vamos a complicarlo un poquito más. Vamos a 36, perdón. Trastorno mental, ya explicado. Vamos a ver cómo se regula en el COI. Artículo 36.
Sí. Trastorno mental, ¿no? ¿Estamos bien? Sí. Suavito. Primer párrafo, primer inciso, por favor. Trastorno mental. La persona que al momento de cometer la infracción no tiene la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o de determinarse de conformidad con esta comprensión en razón del padecimiento de un trastorno mental, no será penalmente responsable. En estos casos, la o el juzgador dictará una medida de seguridad. Ok, a este inciso le van a sacar una flecha y le van a colocar trastorno mental total, sea permanente o sea transitorio. Trastorno mental total, sea permanente o transitorio. Es el primer inciso, ¿ok? ¿Está clarito? Dele, inciso segundo. La persona que al momento de cometer la infracción se encuentra disminuida en su capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o de determinarse de conformidad con esta comprensión, tendrá responsabilidad penal atenuada en 1/3 de la pena mínima prevista para el tipo penal. Esta se llama trastorno mental parcial, sea permanente o sea transitorio. Trastorno mental parcial, sea permanente o transitorio. ¿Estamos? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Está clara la disposición? ¿Qué pasa con la persona que le absuelven por un trastorno mental total por completo? ¿Cuál es la consecuencia? Ahí dice una palabra que nunca me he escuchado. Medida de seguridad. O sea, ¿le aplican una pena? No, le aplican una medida de seguridad. ¿Y el trastorno mental parcial tiene pena o medida de seguridad? Ya voy a explicar esto de la seguridad. Ok, sin más, porque esta clase ha sido completa de explicarla, tengo una